Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Los saludamos desde Perspectiva Siglo XXI, agradeciéndoles por acompañarnos tanto desde el canal local como también desde la plataforma de YouTube a través de la cual estamos compartiendo este nuevo programa. Recordándoles que así como nos están siguiendo, me refiero a quienes nos acompañan desde YouTube, que también nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales, en YouTube para quienes no nos han seguido todavía o quienes no han visto nuestro contenido nos pueden encontrar como Perspectiva Siglo XXI. Al igual también que en Facebook como Perspectiva Siglo XXI, nos pueden encontrar en Twitter como @perspectiva SI21, en Instagram como @perspectiva siglo XXI y también recordarles que tenemos un sitio web donde tenemos bastante contenido para que justamente puedan conocer acerca de todo lo que tenemos a disposición para cada uno de ustedes, que es www.perspectivasiglo21.org. Mientras damos inicio a este programa, que como les recordamos anteriormente, si estuvieron atentos al programa anterior, íbamos a hablar acerca de la fe. Así que le vamos a dar ahora a continuación el espacio a Matías para que también nos pueda acompañar durante este programa, al igual que como todos los programas. Hola Johnny, hola a todos los que están del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí del otro lado, tomándose el tiempo de poder compartir unos temas que la verdad que son importantes para nuestra vida. Siempre tratamos, como les decimos, de contestar preguntas basándonos en lo que dice la Biblia, ¿no? Aquello de que me muestra la palabra de Dios. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. También les recordamos que estamos subiendo todo lo que son las meditaciones, los programas que tenemos en nuestro canal, en nuestro otro canal que es Perspectiva Siglo XXI Podcast, donde en este canal ustedes van a poder encontrar los temas que estamos haciendo de diferentes maneras, con los diferentes programas, pero en formato podcast, ¿sí? Solamente es el audio para que ustedes puedan realizar sus quehaceres y escuchar. Y también los incentivamos y los invitamos a que se suscriban, porque todos los días estamos compartiendo una pequeña reflexión de 2 o 3 minutos que nos sirve para poder concientizar, aprender, profundizar un poquito más y reflexionar. Y también creemos que esto es de bendición, no solamente para ustedes que lo escuchen, sino también para que lo puedan compartir. Por eso los invitamos a formar parte de Perspectiva, a que no solamente nos quedemos viendo los programas que realizamos, por ejemplo, y que estamos estrenando los viernes a la noche y también los sábados a la mañana junto con el licenciado Rubén, ¿sí? Si nos ves desde el canal, desde ahí, desde la comodidad de tu hogar, te invito a que desde el celular puedas compartir los programas que encontrás en el canal, ¿no? Es importante esto que te hace bien, si te gusta y lo compartís y te hace sentir mejor y crees que Dios puede utilizar este mensaje para dar a conocer su mensaje a otros, lo hagas llegar a otros, lo compartas con tus familiares, con tus seres queridos, con tus amigos. Y de esta manera podamos juntos poder predicar el Evangelio a todo el mundo y permitir que Cristo pronto venga a buscarnos. Así que, Johnny, ¿qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Así es. Por eso también recordarles que a lo largo de el programa van a aparecer nuestros datos de contacto, correo electrónico y WhatsApp, para que a través de esos medios nos puedan contactar si quieren, por ejemplo, recibir una Biblia en papel, porque les vamos a dar un tiempito a los que están en la casa viéndonos desde el canal local, que quizás por ahí no tienen posibilidad de pausar el video como los de YouTube, por ejemplo, para que puedan ir y buscar su Biblia, buscarla tanto en papel o tenerla a mano a través de su dispositivo móvil. Y si querés recibir una Biblia, te gustaría tener una Biblia en formato papel, escribinos y de esa manera podemos hacerte llegar una. Sin más preámbulos, vamos entonces a adentrarnos acerca de qué es lo que dice la Biblia con respecto a la fe. Así que, ¿te parece, Matías, que empecemos con la primera pregunta? Así es. Y la primera pregunta justamente es, ¿qué es la fe? Entonces, bueno, hay muchas teorías, ¿verdad, Matías, con respecto a esto? Es decir, acerca de qué es concretamente la fe. Pero bueno, como dijo Matías, y
y es así, y como nos hemos manejado a través de todos los programas anteriores, vamos a tratar de siempre buscar la respuesta en la Biblia. Así que vamos a empezar con el primer versículo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y es una palabra muy cortita, fe. Tiene solamente 2 letras. Pero tiene un significado y una importancia que no nos damos cuenta ni llegamos a entender. La fe tiene que ver con lo que estamos leyendo ahora. Conoce pues. La fe va de la mano con un conocimiento pleno. La fe va de la mano con entender de que Dios es fiel. Si bien es una palabrita bien cortita, se pueden describir por un montón de diferentes palabras que vamos a ver a lo largo del programa. En el programa de hoy vamos a profundizar qué es la fe, para qué sirve, cómo es que tiene que ver con mi vida. Y todas estas son preguntas que nos van llegando a través de los diferentes medios. Por eso te incentivamos a que nos hagas llegar tus dudas, tus consultas, para poder seguir contestando, ¿no? Entonces, fíjense, el primer punto que tenemos que destacar es que Dios, ¿sí?, es fiel. Tenemos que entender de que la fe viene de la mano también con la fidelidad, con conocer de que Dios, ese Dios eterno, amoroso, creador y sustentador del universo, Él es fiel. Y dice, fíjense, guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Entonces la fe tiene que ver con una relación recíproca, ¿no?, de Dios, creador, con su criatura, y el ser creado con su creador. Entonces la fe tiene que ver con conocer de que Dios es fiel. Y si Dios es fiel, yo tengo que ser fiel. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo, Johnny. Así es, 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Otra vez, y en este caso Pablo ahora está destacando la importancia de entender de que Dios es fiel. La fe tiene que ver con reconocer a Dios como una persona que todas las promesas que hizo en la Biblia, todas las promesas que encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se mantienen firmes. Fíjense que dice, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Es importante entender que Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios, como ya los vimos en otros programas, tiene una parte muy importante en la relación con nuestro Padre, con Dios. Él es fiel, Dios es fiel, y a través de los méritos de Jesús en la cruz, y los que está realizando hoy, mediando por vos y por mí, nosotros podemos tener una comunión, una relación. Es importante, el programa anterior hablamos de la oración, ¿no?, que era la manera de comunicarnos. La fe tiene que ver con la relación que yo puedo tener con Dios, la confianza que yo tengo que depositar en Dios. La fe tiene que ver con la manera en la que yo afronto la vida, ¿sí?, la manera con la que yo me enfrento ante algún problema, la manera en la que yo soluciono mis discusiones, la manera en la que yo puedo o debería vivir. La fe no es solamente algo teórico, Vamos a seguir profundizando, Johnny, el siguiente versículo. Sí, antes de leer el versículo, Matías, como para cerrar un poquito esta idea, podríamos decir entonces que la fe no solamente tiene que ver con confianza ciega, sino también con fidelidad, ¿verdad? Exactamente. Ahora vamos a ir repasando todos los conceptos a medida que vamos avanzando. Muy bien, entonces seguimos con el versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y acá encontramos otra manera de definir la fe. Dice la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? Creo que la esperanza es que Jesucristo pronto vuelva a buscarnos. Entonces dice, mantengamos firme. La fe, como ya vimos, tiene que ver con la fidelidad, con creer de que Dios es fiel, estar convencidos, actuar conforme a eso,
y sobre todo tiene que ver con mantenernos firmes y sobre todo sin fluctuar. Y ese sin fluctuar nosotros muchas veces nos dejamos guiar por los sentimientos, ¿no? Tomamos decisiones momentáneas que a través de los sentimientos podemos realizar. Por ejemplo, mañana empiezo la dieta, ¿no? Entonces sí, bueno, emoción, empiezo, ¿cuánto me dura? O mañana empiezo a hacer ejercicio, salgo a correr y voy a salir a correr todos los días. Y vemos videitos que nos motivan, vemos propagandas en el celular que nos ayudan y lo hacemos. Pero ¿cuánto dura eso? La fe es totalmente contrario a lo que acabo de explicar recién. La fe es lo que me permite a mí mantenerme firme en esta esperanza que profesamos. Mantenernos firmes a pesar de cualquier sea la adversidad que hoy estemos pasando. Ese sin fluctuar tiene que ver con que la fe tiene que ser racional. No nos podemos dejar guiar por los sentimientos solamente. Sí tenemos que actuar, sí tenemos que tener sentimientos. Los sentimientos nos ayudan a tomar decisiones. Pero una vez que yo tomo la decisión de seguir a Cristo, una vez que yo decido ser como querer parecerme a Jesús todos los días, ahí es lo que yo tengo que ahora decir, bueno, tengo que de manera racional concientizarme de que estoy tomando esta decisión. Bueno, ¿cómo lo voy a afrontar? La fe me ayuda a entender de que no importa la situación en la que esté pasando, las promesas de Dios se mantienen firmes a lo largo de la historia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y acá Pablo le está hablando a Timoteo. Pablo ya sabía que estaba pronto a morir, ¿no? Y él estaba encarcelado. Entonces dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pablo era un preso. Estaba preso por causa y motivos de predicar sobre Jesús al mundo entero. Pablo, quien era alguien importante, que era extremadamente una persona influyente en la sociedad, era una persona que era muy adinerada, era una persona que tenía una doble ciudadanía. Eso quiere decir que podía caer bien tanto con los judíos como los romanos. Él se encontraba en una situación vergonzosa, podríamos decir, porque él pasó de ser alguien especial para el mundo, alguien que tenía poder para el mundo, a ser alguien insignificante y sin poder para el mundo. Entonces, debido a la decisión que él toma de seguir a Cristo, podríamos decir que para el mundo tuvo una decadencia en cuanto a su clase social, en cuanto a la gente que lo rodeaba. Pero sin embargo dice que Pablo no se avergüenza. Pablo entiende que todo lo que pasa en este mundo es momentáneo. Dice, no me avergüenzo, ¿por qué? Y ahí es porque la fe empieza a actuar, porque yo sé en quién he creído. Porque Pablo en otras palabras está diciendo acá, porque a pesar de que la situación hoy no es prometedora, a pesar de que yo sé que pronto voy a morir, yo sé en quién ha creído, yo sé en quién puse mi fe, yo sé que Dios es fiel y va a cumplir sus promesas. Y Él dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Ese depósito, se creen muchas cosas, muchas interpretaciones sobre este depósito. Vamos a inclinarnos hoy más por que este depósito es su salvación, ¿no? Dios es fiel para guardar la salvación. No importa qué es lo que pase, no importa cuál sea la situación momentánea que Pablo esté pasando, y en ese momento él entiende que su salvación es más importante que su vida. Porque si él moría siguiendo a Cristo, su recompensa no estaba en lo que tenía alrededor, en lo tangible, sino en lo intangible. ¿Y cuándo él se iba a dar cuenta o cuándo iba a recibir esa recompensa? ¿Cuándo iba a recibir el cheque del depósito que había hecho? Ese depósito que no lo hizo en un banco nacional o en un banco que estaba en la tierra, sino en el banco celestial.
donde esos depósitos que hacemos en los cielos, ahí la polilla y nada lo corrompe, y Dios siempre recompensa. Ahí la plata nunca se devalúa. Acá en Argentina estamos con un problema, ¿no?, de ese tema económico. No es mejor la situación, no es la mejor la situación, pero en ese banco, en los cielos, donde Dios te guarda la salvación, donde Dios me guarda la salvación, eso nunca se devalúa ni pierde valor. Entonces aquel día es cuando Jesús venga a buscarnos. Aquel día habla cuando Jesús se manifieste en gloria y majestad. Cuando venga a esta tierra, no ya como un siervo, como un humilde, como un sufriente, sino ya como un Dios, Rey y soberano. Porque Dios pronto va a venir a buscarnos. Y es necesario que entendamos que el galardón que nos espera es mucho más superior que todas las angustias que vos puedas vivir en esta vida. Y de eso se trata la fe. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este es un versículo, seguramente Johnny te pasó, que si estás relacionado con alguna iglesia, con alguna creencia, ¿no? ¿Qué es la fe? Y este es un versículo que se repite de memoria, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Decime si no lo escuchaste ya, Johnny, alguna vez. ¿Y cuántas veces uno lo ha repetido a modo de respuesta como para decir, bueno, esto es la fe, pero por ahí sin ponernos un poco a pensar también en qué significa y qué dimensión toma lo que dice Pablo aquí? Entonces quiero que ahora podamos profundizar un poquito con lo que ya aprendimos, con los versículos que vimos, con este contexto que tenemos, estas palabras. Entonces, es pues, o sea, lo que está diciendo ahora Pablo en Hebreos dice, bueno, lo que les voy a decir es una verdad. Es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es la certeza de lo que se espera? Estar convencidos, como ya vimos, que Dios es fiel. Él siempre mantiene sus promesas. Que a lo largo de la historia Dios guía a su pueblo, que a lo largo de la historia Él maneja los hilos de los gobernantes, los reyes, que a lo largo de la historia Él puede manejar y puede controlar y puede a vos ayudarte a salir adelante ante cualquier sea la situación. Eso es la certeza de lo que se espera. Saber de que a pesar de que la situación que yo estoy viviendo quizás hoy no sea la mejor, esto pronto va a acabar. La convicción de lo que no se ve es estar seguro de que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios va a recompensar a cada uno según sea su obra. La convicción de lo que no se ve tiene que ver con que vos lo ves a Dios. Te voy a hacer otra pregunta más sencilla. ¿Vos ves el viento? Johnny, ¿alguna vez viste el viento? No. ¿Existe o no existe el viento? En esta época del año en donde estamos viviendo Argentina, hemisferio sur, por ahí para los que nos están viendo desde el norte, sí, puedo sentir lo que es el viento. Exactamente, entonces, sentimos el viento, pero no lo vemos. ¿Y cómo tenemos certeza, Johnny, de que el viento existe? Porque creo que cuando salimos a caminar, los árboles se mueven, ¿no? O se escucha. Eso tiene que ver con la convicción de lo que no se ve. Aunque no se vea literalmente, vemos su influencia. Vemos cómo Dios obra a través, puede ser de otra persona. A ver, ponete a pensar en este momento. Reflexiona ahí donde estás sentado, en la parte del mundo donde me estés viendo. ¿Dios no utilizó a otra persona para bendecirte? ¿Dios no utilizó algo que se te apareció de repente en el celular, que eran unas palabras que vos realmente necesitabas? Esa es la manera de actuar de Dios. No lo podemos ver, pero te puedo asegurar que si vos permitís que Dios maneje tu vida, tome control de tu vida, Él se va a manifestar de diferentes maneras. Vamos al siguiente versículo, Johnny. 2 Corintios 5:7 vamos a leer. Porque por fe andamos, no por vista. Y esta es una de las principales características que todo cristiano debería tener. Y, a ver, te voy a comentar algo que me pasó. Yo ahora estoy viviendo en Entre Ríos, pero hace unos 5 años atrás estaba viviendo en Buenos Aires.
Yo trabajaba en una empresa que era multinacional, donde hacíamos garantía, servicio técnico, garantía de todo lo que era celulares, smartphone, tablet, computadoras. Tenía un buen trabajo, podríamos decir, ¿no? Habíamos decidido, junto con quien hoy es mi esposa, en ese momento era mi novia, venir acá y estudiar teología, para poder formarnos y capacitarnos. Si yo me tenía que poner a pensar, económicamente me retribuía muchísimo más quedarme en Buenos Aires trabajando en esta empresa. Inclusive antes de venir a trabajar para acá, justo cuando tomo la decisión, una semana después, viene el gerente de la empresa, se me acerca y me dice, bueno, mira Mati, dice, trabajas bien, o sea, sos una persona que siempre está, o sea, que les gusta cómo hacía el trabajo, que respondo, que soy honesto. Bueno, y cosas más me dijo, ¿no? Mi jefe, y me dice, vamos a abrir una nueva sucursal que queda más cerca de donde yo vivía, para aquel por ahí que es de Buenos Aires, en la zona de Lomas de Zamora, que es ahí zona sur, y me dice, nos gustaría, y vimos que estás capacitado para ir como representante en ese lugar, ¿no? Una especie de gerente, hacerme cargo de toda la sucursal. Yo ya había tomado la decisión de dejar allá el trabajo y venirme acá, ¿no? Entonces, si yo tenía que decidir por mi estabilidad económica, por lo que este mundo me ofrece, tenía todo para ganar en Buenos Aires. Pero ahora yo entiendo esto de qué me sirve ganar a todos si me pierdo. Ahora yo entiendo de esto de que por fe andamos y no por vista. Porque yo decidí dejar la comodidad de lo material y venir a este lugar a prepararme para poder servir a Dios tiempo completo. Y Dios bendice. Eso es andar por fe. No saber qué es lo que va a pasar mañana. Pero yo hoy estoy seguro de que Dios está a mi lado. Y si yo cumplo su voluntad, Él me va a bendecir. No hemos pasado quizás los mejores momentos, las mejores situaciones económicas. Pero a lo largo de la historia, hoy yo ya estoy terminando mi carrera. Mi esposa también está ya avanzada, casi terminando la primera parte de su carrera. Sin un trabajo estable, sin tener quizás esa estabilidad económica que hubiésemos tenido allá. Pero por fe andamos. A veces nos pasaba que a fin de mes decíamos, bueno, no sé cómo vamos a hacer para poder pagar ni la cuota ni el alquiler del mes que viene. Pero venía alguien, algún enviado de Dios, y me decía, acá hay algo de plata, quizás les pueda ayudar. Y cuando nosotros permitimos que sea Dios quien maneja nuestra vida, que sea Dios quien maneja nuestras finanzas, es cuando empezamos a andar por fe y no por vista. Cuando tenemos que dejar de que nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia nos aleje de Dios. Es ahí cuando empezamos a andar por fe. Cuando dependemos literal y totalmente de Dios. Y déjame decirte, y estoy convencido de que no hay mejor contador que Dios. No hay mejor contador, porque Él no solamente lleva tus finanzas, sino que siempre te hace que tengas ganancia, porque Dios te ama. Y cuando vos decidís obrar conforme a los mandamientos, a sus principios, Él siempre recompensa. Vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Para qué sirve la fe? Ya vimos que la fe tiene que ver con creer, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver la fe en el plan de salvación? ¿Qué tiene que ver la fe en mi vida, en la vida de las personas? ¿Para qué está la fe? Vamos a ir a ver el primer versículo, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y acá encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos entender entonces de que la fe es algo sumamente importante. La fe es indispensable en la vida del cristiano. La fe es indispensable en tu vida y en la mía. Tiene que ver con creer. Porque fíjense que dice, aquel que dice que se acerca a Dios, ¿por qué no sirve de nada acercarme a Dios si no creo ni confío en Él? Y la fe tiene que ver justamente con eso, con confiar en Dios, con creer que Él es capaz de galardonar a aquel que lo busca.
Y ser galardonador no tiene que ver solamente con ser, con recompensar en lo material. A ver, hablando un poquito no más acerca de lo que era mi vida, lo que me pasó a mí. Quizás materialmente no tenía problemas, pero tenía muchos problemas físicos y quizás también mentales en cuanto al estrés, la angustia, el no poder dormir. Hoy en día, cuando puse mis finanzas en el mejor contador, que es el celestial, puedo dormir tranquilo, ya no tengo problemas. Quizás otro día les cuente cuáles eran esos problemas de salud que me llevaron mucho tiempo de estar con médicos, muchos estudios, kinesiología, rehabilitación. Dios siempre galardona y bendice. Acordate que sus caminos, como ya vimos en otros programas, son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos hacia nosotros siempre son de bendición y de maldición. Por eso es importante entender de que no importa cuál sea la situación, es momento de que hoy te la juegues por Dios. Te la juegues por Dios, decidas avanzar. Por eso la fe es importante, porque tenés que creer aunque las cosas no se ven. Siguiente versículo, Johnny, en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y fíjense que aquel que tiene fe, es imposible que sea orgulloso. La fe te lleva a ser humilde. Dice, aquel cuya alma no es recta, aquel que anda por sus propios caminos, aquel que decide no obedecer a Dios, termina creyéndosela que puede solo. Si vos crees que todo lo que tenés hoy a tu alrededor, mirá a tu alrededor lo que tenés, es poquito o mucho, ¿gracias a quién es? Es gracias a Dios. Ahora, cuando nosotros nos creemos que es gracias a nosotros, ahí la fe cada vez puede actuar menos. Cuanto más te enorgulleces, menos puede actuar sobre vos la fe. Menos puede crecer en vos la fe. Porque el justo dice, por su fe vivirá. Y quizás a los que les gusta un poquito más el estudio de las palabras bíblicas y eso, la fe, esta palabra de dos letras, viene del hebreo que significa emuná. Y emuná es mucho más que solo traducirlo en fe. Emuná tiene que ver con una convicción total. Una convicción total y una seguridad y una certeza de que lo que Dios promete cumple. Pero, a ver, yo te pregunto, ¿cómo podés creer que Dios va a cumplir si no lo probás? ¿Cómo podés creer que Dios puede cumplir sus promesas si no se las reclamás? ¿Cómo podés permitir, cómo podés pedirle a Dios que cumpla su parte si nosotros no hacemos la nuestra? Cuando un hebreo hablaba de fe desde la parte de vista, desde el punto de vista vivido, desde una experiencia personal, desde una experiencia de una relación completa y total con Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer crecer. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y acá dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Mediante la fe, la justicia de Dios, que se realiza con la muerte de Jesús en la cruz, se puede aplicar en mi vida. En el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, para aquellos que les gusta esto de que es de las palabras, las traducciones, la palabra fe en el Nuevo Testamento viene del griego, que es pistis. Pero tiene que ver con creer, con seguridad, con estar firme, estar convencidos también de que lo que se dice es cierto. Entonces estamos seguros, convencidos y creemos que es cierto que la muerte de Jesús en la cruz puede darme a mí la posibilidad de ser salvo. La fe tiene que ver con que cuando yo empiezo a creer, la justicia de Cristo se aplica en mi vida. Fíjense, somos salvos o no por medio de los méritos de Jesús en la cruz. Pero ¿por qué somos salvos o por qué somos condenados? Para que haya condena tiene que haber una ley, ¿o no, Johnny?
Por ¿Qué crees? supuesto. Sí, por Y supuesto. yo creo que acá en Argentina es como en otras partes del mundo, ¿no? La ley hace que uno sea culpable o inocente. Aunque acá no todos los culpables cumplen, ni todos los inocentes son... Sí, ya eso sabemos digamos cómo que es. queda un poco ahí a criterio de los jueces en este momento. Exactamente. Depende del juez de turno. Bueno, pero acá nosotros podemos entender que, a ver, las promesas de Dios, la justicia de Dios es perfecta. ¿Sí? A ver, si Dios fuera solamente justo, vos y yo tendríamos que morir. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Porque es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte y vos y yo somos pecadores. Pero Dios no solo es justo, sino que también es misericordioso. Y Él hace que nosotros, vos y yo, tengamos un intercesor. Alguien que haya vivido una vida perfecta y que a través de sus méritos, esos méritos se puedan aplicar a nuestra vida. Y ese es Jesús. Los méritos de Jesús en la cruz se aplican a tu vida y a la mía. Y yo puedo lograr eso reconociéndolo, creyendo que eso fue real a través de la fe. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces acá tiene que ver con que si nosotros tenemos fe, la justicia de Cristo se va a impartir en nosotros. Gracias a la fe somos libres de toda condena. Siguiente versículo, Johnny. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Somos justificados por la fe. Entonces, leyendo Romanos 3, 28, digo, bueno, si soy justificado por la fe, no importa lo que haga, ya soy salvo. Total, Dios me ama y me perdona. ¿Esto es correcto? Me parece que no. Tenemos que leer todos los versículos en su contexto, ¿sí? Esto ya lo dijimos antes, pero es importante recalcarlo. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, no podemos hacer teología de un solo versículo. ¿Qué podemos obtener de este versículo? Que el hombre es justificado por fe, ¿sí? La fe, el creer en Cristo es lo que a vos te justifica. Más adelante vamos a contestar esta pregunta. Entonces, Johnny, ¿puedo tener fe y hacer lo que quiera? Y por lo que estuvimos viendo, a ver, corrégime Matías, vos que estás más versado en los términos y que ya lo has demostrado en versículos anteriores, puede ser que en el latín o en otra lengua también fe se conoce como fide, que es sinónimo de fidelidad, bueno, lo que hemos visto en los primeros versículos, ¿verdad? Ahora, tomando esto como referencia, ¿cómo puedo manifestar fidelidad a Dios a través de la fe si no obedezco la ley? Interesante, ¿no? Entonces, a ver, tener fe, a ver, Johnny, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Entonces, ¿tener fe me libra para actuar como a mí se me ocurre? Y evidentemente no creo, Bien. sinceramente. Vamos a ver qué dice la Biblia, pero lo vamos a ver en unos preguntas más adelante. Vamos a la siguiente pregunta. En esto que te acabo de decir, que acabamos de hacer recién con Johnny, preguntarnos y contestarnos, estate atento porque lo vamos a responder en el transcurso del programa. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. Así es, más que nada para que, como siempre lo decimos, pero para que quede aclarado, buscamos que sea la Biblia y no nuestra interpretación de la misma la que dé la respuesta definitiva. Por eso vamos hacia la siguiente pregunta: ¿cómo puedo hacer para aumentar mi fe? Creo que es la pregunta que todos nos hacemos y a través de la cual también nos planteamos un montón de cosas en el día a día, ¿verdad, Matías? Exactamente. A ver, ¿a cuántos de los que me están viendo les gusta por ahí comer helado, no? Entonces al helado, vamos a la heladería y decimos, bueno, ¿me das medio kilo, un cuarto de helado? Ahora yo le puedo decir, Señor, necesito un cuarto de fe, medio de fe. ¿Qué tan tangible es? ¿Cómo es para aumentar la fe? ¿Cómo se pide a Dios? Vamos a ver qué dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La única manera, la principal manera en la que vamos a entender cómo podemos hacer para crecer la fe es poner los ojos en Jesús.
Él es el autor y consumador de la fe. Entonces vos querés ser un cristiano veleta, por así decirlo, que hoy está arriba, mañana está abajo, que hoy cree, que mañana no cree, que hoy está bien, hoy está convencido, mañana no está seguro. Es momento de fijar los ojos en Jesús. Es momento de poner los ojos en la cruz. Los méritos de Cristo en la cruz cuentan por justicia si creo. Él sufrió la cruz, Él fue menospreciado, Él sufrió, murió, fue hasta los confines de la tierra, hasta el Hades, y hoy ascendió y está sentado delante del trono de Dios. Él hoy está intercediendo por vos y por mí. Tenemos que estar convencidos, la fe te lleva a estar convencido, a creer, a estar seguro de que Dios murió, resucitó y pronto va a venir a buscarte. Esa es la manera de poner los ojos en Jesús, estudiar. Siguiente versículo, Johnny. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Querés que tu fe aumente? Es necesario escuchar la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, si es por el oír la palabra de Dios, me pongo a ver videitos en YouTube y ya está. No alcanza con solamente ver predicaciones. No alcanza con solamente escuchar lo que otros dicen. Es necesario que vos tengas una relación personal con Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de la oración, como ya lo vimos. A través del estudio de la palabra de Dios. ¿Cómo podés conocer a Dios si no te acercás a Él? ¿Cómo puedo yo conocer a alguien si no me le acerco? Lo mismo pasa con la fe. La fe es necesaria trabajarla, construirla, hacerla crecer. La fe no se gana de un día para el otro. La fe no se obtiene de manera mágica, decir a Dios, ya quiero fe y Dios te baja la fe. La fe se gana a través de permanecer en Cristo, a través de entender de que Dios te puede librar de cualquier mal y vivir una vida consecuente a eso que leemos, a eso que escuchamos, a eso que oímos. Siguiente versículo, Johnny. Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense que los discípulos tampoco entendían mucho qué era la fe. Y al igual que planteábamos al principio, le dijeron, Señor, necesito 3 kilos de fe. Señor, necesito que me dé fe. Entonces, muchachos, en otras palabras, muchachos, no entienden nada. La fe no se puede pedir. La fe se tiene que trabajar. La fe evidencia la relación que vos tenés con Dios. Y la mostaza, la semilla de mostaza, un grano de mostaza, es una de las semillas más chiquititas que se puedan existir. Casi diminuta. Pero con los cuidados correctos, con un poco de sol, con un poco de agua, una tierra fértil, pasa a ser uno de los árboles más grandes que existe. ¿Y cómo es esa transformación y ese cambio? A través de un trabajo constante. Entonces, ¿vos querés que tu fe aumente? No le pidas a Dios que tu fe aumente. Ponete a trabajar para Dios. ¿Vos querés estar convencido de que las promesas de Dios en tu vida se van a cumplir? No te quedes encerrado en tu casa, salí a trabajar. Predicá, compartí. La fe no es solamente teoría. La fe tiene que ver con la práctica. La fe no se logra de brazos cruzados, con las manos en el bolsillo. La fe se logra y se trabaja con una vida de práctica. Y vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué tiene que ver la fe con mi vida diaria? ¿Para qué sirve la fe? Y saben, si hay algo que podríamos destacar en este versículo, en esta sección, es que la fe habilita a los poderes divinos a actuar en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver 4 ejemplos de esto. Vamos a ver el primero ahora.
Lucas capítulo 5 versículos 19 y 20. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Para ponernos un poquito en contexto, Jesús estaba predicando en Capernaum, él estaba en el medio de una sala de una casa y ahí había una multitud que lo estaba rodeando. Una multitud que hacía que la casa esté llena, que afuera esté lleno, y mucha gente venía a escucharlo. Fíjense que hay un grupo de amigos, un grupo de personas que traen a alguien que necesitaba de Jesús. Este grupo de amigos estaba convencido de que Dios podía salvarle la vida y restaurarle la salud a este amigo, a este paralítico. Y ellos estaban convencidos y creían de que Dios tenía el poder. Entonces dice que le dijeron al amigo, lo convencieron de llevarlo, y que cuando llegaron a este lugar, era tanta la gente que no había manera de llegar. ¿Qué hubiese pasado si estos amigos se hubiesen vuelto? Hubiesen dicho, bueno, hasta acá llegamos, hicimos lo que pudimos, hasta acá nos esforzamos, no hacemos más. Sin embargo, estos decidieron actuar con fe. ¿Y qué es actuar con fe? Se dieron cuenta de que había algo que les impedía avanzar, pero sin embargo buscaron la manera de poder llegar a Dios. Rompieron el techo de una casa. Y no es como hoy que le sacaron una chapa o una madera, ¿no? Era una construcción de paja, de barro. Iba a tardar tiempo en volver a secarse quizás eso. Sin embargo, ellos decidieron actuar con fe, ir más allá de lo que se veía, ¿sí? Obrar más de lo evidente. ¿Saben? Cuando nosotros nos limitamos a lo terrenal, los límites son terrenales. Pero cuando vos y yo nos ponemos en el plan divino, tus límites y los míos son celestiales. Y déjame decirte que cuando vos alineás tu vida con los planes que tiene Dios para vos, no hay límites. Porque servimos al Dios de lo ilimitado. Entonces dice que estos amigos decidieron actuar por fe. Y aunque la situación era adversa, aunque todo estaba lleno, buscaron la manera de hacerle llegar. Y Jesús, fíjense la respuesta, ¿no? Porque después de bajarlo del techo, tranquilamente le hubiese dicho a él, bueno, fuiste salvo, porque te lo mereces. No se lo merecía, pero le podría haber dicho. Pero en el versículo 20 Jesús dice, al ver la fe de ellos, al ver la fe de estos amigos que estaban en el techo, perdona al que estaba abajo. Saben, tu fe tiene que influir en la vida de los demás. Si la fe y todo lo que tenés y todo lo que ganás gracias a la fe te lo guardás para vos, no sirve de nada. Vamos a ir al siguiente ejemplo, Johnny. Mateo 8, 10 y 13 vamos a leer. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Entonces dijo Jesús al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y acá podríamos decir mucho de esto, pero quiero sacar algunos conceptos más principales. Te invito a que estos textos no te los pierdas, los leas, los profundices después una vez que termine este programa. Y acá encontramos a Jesús, un maestro judío con un centurión. ¿Saben? Si no había relación alguna entre la sociedad, era entre un maestro judío y un político romano. Estamos viendo una época, la época en la que se escribe esto, donde ser romano era ser un opresor. Y donde ser un maestro judío era defender los principios de Israel. Entonces, un centurión romano se creía mucho más que un maestro judío. Y un maestro judío se creía mucho más que un centurión. Socialmente, ¿sí? Socialmente, en la sociedad, podríamos decir que un centurión era superior a un maestro judío. Y sin embargo se acerca este centurión a Jesús, sacando todos los prejuicios de lado. Fíjense que la fe te lleva a actuar sin prejuicios. Él decidió y sabía que Jesús tenía el poder de curarlo. Y no era para él, era para un centurión. No solamente eso, sino que el centurión estaba
con Jesús, pero el siervo que él necesitaba curación estaba en la casa, estaba en otro lado, estaba lejos. Podríamos decir que este es uno de los primeros milagros Wi-Fi, remoto. Fíjense que no hay distancia que Dios, que le impidan a Dios obrar milagros. Es un milagro a distancia. Y no era para un judío, era para un romano. Entonces Jesús le dice, bueno, que me llévame a tu casa. Y él le dice, no, yo no soy digno de recibir. Con que vos lo digas, ya está. Yo soy centurión. Y yo sé que cuando yo digo, se cumple. Cuando yo ordeno, me hacen caso. Vos tenés ese mismo poder, le dice, ¿no? En otras palabras, literando un poquito lo que dice. Y fíjense que dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, a kilómetros de distancia se ocurre el milagro. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y en ese momento su criado fue sanado. Yo me imagino al centurión llegando a la casa al otro día quizás, y viendo al centurión que lo venía a recibir, uy, qué bueno, te sanaste. ¿Y cuándo te sanaste? No, y habrá sido ayer a eso de las 3 de la tarde. ¿Y qué pasó ayer a eso de las 3 de la tarde? Ah, fue cuando me encontré con Jesús. Entonces, cuando Jesús lo dijo ayer, a esa hora, él se sanó. Fíjense que otra vez la fe empieza a actuar donde lo natural tiene un límite, lo sobrenatural excede ese límite. La fe te lleva a actuar por sobre lo natural, pero no porque vos tengas poder, sino porque servimos al Dios de lo sobrenatural. Vamos al siguiente ejemplo, Johnny. Marcos capítulo 10, versículos 51 y 52. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y acá encontramos a un ciego, ¿sí? Jesús ya estaba en el final de su ministerio. Y un ciego que Jesús iba caminando junto con una multitud. Y de repente escucha a alguien que le dice, no, Jesús, hijo de David. Cállate, le decían, hijo de David, sálvame. Cállate, hijo de David. Había una insistencia por parte de este ciego que se llamaba Bartimeo para que Dios lo sane. ¿Saben? Cuando nosotros desistimos a la primera, la fe deja de obrar en nosotros. No me podés decir que sos un hombre de fe si ya tiraste la toalla ante el primer obstáculo. No me podés decir que sos un hombre de fe si ante una enfermedad, ante un problema doméstico, ante un problema familiar, ante un problema económico, vos bajás los brazos. Porque Dios te permite y te llama y Él no te da un espíritu de cobardía, sino al contrario, de dominio propio. Un espíritu donde vos puedas avanzar a través de la fe. Fíjense si Bartimeo le hubiese hecho caso a la multitud y se hubiese quedado callado. Él se hubiese perdido ese milagro. Entonces dice, debido a la insistencia de este hombre, Jesús lo mandó a llamar. Entonces respondiéndole, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y Dios la verdad que es maravilloso, ¿no? Jesús es excelente, porque ¿qué pregunta, no? ¿Qué es esta pregunta que le hace Jesús a un ciego? ¿Cómo le va a decir qué quieres que te haga? Y maestro, obvio que quiero que me des plata. Imagínense si le hubiese dicho eso al ciego. El ciego quería recobrar la vista, Jesús lo sabía. Pero saben, era necesario que este ciego reconociera exteriormente que Jesús tenía el poder y la capacidad de poder devolverle lo que él más necesitaba. Y este ciego no necesitaba plata. Este ciego no necesitaba autos. Este ciego no necesitaba ropa fina. Este ciego necesitaba volver a ver. Pero esperaba que el ciego se lo diga. Jesús sabe qué es lo que necesitas. Jesús sabe qué es lo que te está haciendo falta en este momento. Pero vos tenés que estar convencido, y de esto se trata la fe. Vos tenés que estar seguro de que lo que le pidas, Él te lo puede dar.
tenés que reconocerlo como Dios, aceptarlo como Salvador, pero reconocerlo como Señor. Es importante para recibir los milagros. Entonces le dice Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a creer, se pudo realizar el milagro en este muchacho que era ciego. Entonces siguió Jesús caminando. Siguiente ejemplo, Johnny. Mateo capítulo 15, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y en esta parte de la historia estamos hablando con una mujer sirofenicia. Mateo la llama la mujer cananea, una mujer que no pertenecía a Israel, por ende era una mujer que no tenía el derecho a ser sanada. Ni ella, ni su hija, ni lo que pidiera. Según la concepción de los judíos, por ejemplo. Exactamente, según lo que hablamos. Siempre tratamos de contextualizar a esa época, ¿no? Entonces, esta mujer, que para los discípulos no merecía ser salva, se acerca a Jesús y lo primero que le dice Jesús es, no, vete mujer, no. Pero sin embargo esta mujer insiste. ¿Sabe? Nosotros muchas veces nos desfallecemos ante el primer obstáculo y nos rendimos ante el primer problema. Pero Dios te llama a que vos insistas. Compartí la historia, no hay tiempo ahora para compartirla. Pero la mujer insiste. Entonces le dice Jesús, oh mujer, grande es tu fe. La mujer recibió un milagro, pero no fue porque ella creía que se lo merecía, sino porque estaba convencida de que Dios tenía el poder de obrar ese milagro en su vida. Y de eso se trata la fe. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué tiene que ver la fe con las obras? Qué importante esto, ¿no? Porque yo me había quedado, Matías, con el versículo ese de que si uno tiene la fe como un grano de mostaza, puede decir, bueno, que esto se haga así y se hace. Y es como que a mí personalmente me generó una confusión en su momento, ¿no? Porque uno por ahí decía, entonces yo tengo fe y tengo el poder para que se haga lo que yo digo. Pero después, a través de los versículos, vemos que en realidad es una actitud de reconocer que yo voy en nombre de Dios, de que cumplo la voluntad de Dios y que justamente las cosas se van dando en función de eso. Ahora, ¿cómo relacionar la fe, que es simplemente confiar, con lo que nosotros, con la manera en cómo obramos en el día a día o con lo que hacemos? A veces uno lee ese versículo y le da ganas de salir afuera y hablarle al pino a ver si se mueve, Sí, ¿no? También. Vamos a fusionar las últimas dos preguntas, porque las últimas dos preguntas tienen que ver con más o menos lo mismo. Gálatas 5:6, ¿qué dice? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, acá estamos diciendo que la circuncisión ni la incircuncisión, quiere decir aquellos que son judíos y los que no son judíos, o sea, todo el mundo, ¿sí?, es apto para recibir la salvación, en primer lugar. Y segundo, la fe que obra por el amor. La fe te tiene que llevar a obrar por amor. Amor hacia Dios y hacia el semejante. ¿Qué dice Santiago 2 del 14 al 16? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y vos que me estás ahí mirando, vos que estás ahí escuchando donde sea, ¿de qué te sirve decir que sos hijo de Dios si mirás para otro lado cuando ves a alguien con necesidad? ¿De qué te vale aprender y leer de la Biblia si cuando a alguien que necesita le das la espalda? La fe es necesaria que crezca, pero es necesaria también ponerla en práctica. Nosotros siempre tendemos a disociar o una cosa o la otra, cuando en realidad la fe y las obras se complementan y van de la mano. Siguiente versículo. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras no es fe. No es que es una o las otras, o soy salvo por una o por la otra. Son las dos a la vez.
las obras nos permiten también hacer crecer nuestra fe. Y justo respondiendo también a esto, ¿no? ¿Somos salvos por la fe o por las obras? ¿Somos salvos por una cosa o por la otra? Vamos a ver qué dicen los últimos versículos que tenemos para compartir en el programa de hoy. Romanos capítulo 3, versículos 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Esto lo habíamos leído anteriormente, pero vamos a darle más preámbulo aquí. Más contexto, Johnny. Exactamente. Para poder contestar bien lo que quedamos medio ahí en el tintero hoy. Más que nada para un poco conciliar ambos conceptos. Sigue diciendo el versículo: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y acá Pablo recalca mucho esto de la circuncisión o la incircuncisión, porque en esa época para los judíos la circuncisión era un tema muy importante, ¿no? Fíjense que hasta en la iglesia apostólica, que se le dice el principio de la iglesia, era tema de debate. O sea, si se realizan la circuncisión, pueden ser salvos, si no, no. Por eso es importante. Pablo acá les está diciendo, tanto a los judíos, los circuncisos, como a los gentiles, como a todos los que no se practican la circuncisión, el Dios es uno y los va a justificar. Fíjense si leemos el 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por las obras por fe sin las obras de la ley. Y hoy hablamos, bueno, entonces esto me habilita a actuar como quiero. Entonces Pablo tira atrás esto argumento para todos aquellos que creen que si creo en Dios puedo hacer lo que quiera, dice en el versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que la confirmamos. A ver, en otras palabras, ¿la fe te da la libertad para actuar como vos quieras? No, al contrario. La fe te tiene que llevar a actuar conforme a la ley, conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Y Santiago dice en el capítulo 2, versículo 18 al 22. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y acá en estos versículos, yo te recomiendo que si querés entender un poquito más acerca de la fe, vayas a Hebreos capítulo 11. Anótalo, Hebreos 11, para leerlo después. Y acá Santiago está diciendo, acompañando a lo que dice Pablo, dice, tú tienes fe, yo tengo obras, o sea, o por la fe o por las obras. Entonces Santiago le dice, tenés que entender, amigo, no es una cosa o la otra. ¿Cómo puedo yo poner en práctica la fe si no es a través de las obras? La fe tiene que ir creciendo y la fe va en aumento, pero es gracias a las obras que podemos exteriorizar esa fe. Y no es exteriorizar la fe para demostrar que somos buenos, que Dios está con nosotros y que somos, que somos especiales. Sino es porque la fe te lleva a actuar, te lleva a vivir una vida conforme a los principios que estás leyendo, que estás aprendiendo. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Abraham, justo está el caso de Abraham cuando ofrece a su hijo Isaac, ¿no? Abraham decidió por fe, pero mantuvo esa decisión a través de las obras que realizó. Porque de nada hubiese servido a Abraham si hubiese decidido hacerle caso a Dios y a mitad de viaje volverse. La fe va acompañada de las obras, son un complemento. No es una cosa o la otra, son ambas juntas. Entonces no es que si yo soy salvo por la fe o soy salvo por las obras. Gracias a la fe se aplica la justicia de Cristo en mi vida.
Y no te olvides que ya aprendimos que cuando Jesús venga, va a decir, porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve en la cárcel y no me visitaste, tuve sed y no me diste de tomar. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Es necesario entender de que una vida cerrada y ermitaña no va acorde con lo que dice la Biblia. Y la fe tiene que ser puesta en práctica. Y la única manera es a través de las obras. El último versículo, Johnny, para cerrar. Lucas capítulo 8, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pronto, mucho antes de lo que vos y yo creemos, esto se va a terminar. Y la justicia, nosotros muchas veces creemos que creer en Dios y hacer conforme a los principios tiene que ver a que Dios haga justicia en la tierra, ¿no? Porque yo creo en Dios, estudio la palabra, trato de ser una buena persona, pero me pasa esto y lo otro. La justicia de Dios no se aplica en la tierra, ni la justicia de Dios te va a dar prosperidad económica o la que vos quieras. Quizás sí Dios te la dé, pero no es eso lo principal y lo único. Su justicia se va a aplicar cuando Él venga a buscarnos. Cuando el Rey de Reyes venga en gloria y majestad a rescatar a aquellos que se habían perdido. Cuando venga a terminar con el dominio del mal en este mundo. Y pronto esto va a suceder. Pronto Jesús va a venir a buscarte. Es ahora el momento de decidir. Es ahora el momento de hacer crecer nuestra fe. Es ahora el momento de jugárnosla por Dios. Es momento ahora de predicar, de dar a conocer esta verdad. No sea que cuando el Hijo del Hombre venga, no encuentre a nadie con fe. Peor. No sea cosa que cuando el Hijo del Hombre venga, no te encuentre a vos ni me encuentre a mí preparados. Es momento de jugárnosla por Dios. Es momento de avanzar, aunque las situaciones alrededor se ven quizás negras, aunque vemos que hay más problemas que soluciones, es momento de avanzar por fe, creyendo en las promesas de Dios, porque Dios te va a dar una recompensa mucho más grande de lo que vos te podés imaginar. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Les agradecemos también a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este programa. Recuerden que el día de mañana sigue la programación desde Perspectiva Siglo XXI con Matías López a través de la explicación de los versículos, con Mariano Whitman en los controles y quien les habla, Johnny Carrazán. Les mandamos un gran saludo a cada uno de ustedes, deseándoles que Dios los bendiga.